Amigos, amigas, muy buenos días. Hoy es 22 de febrero del año 2025. Son las 8 de la mañana con un minuto y agradecemos su gentil sintonía aquí en Viviendo con Esperanza, programa que es conducido por el destacado oncólogo Absalom Montoya. Doctor Montoya, muy buenos días. Muy buenos días. Nuevamente un saludo especial a todos nuestros radioescuchas y a aquellos que nos ven por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por YouTube. Invitarlos a siempre que estén con nosotros, que se suscriban, que nos ayuda bastante para difundir este gran programa que es Viviendo con Esperanza. Saludo especial a nuestras emisoras que se enlazan, a Radio Mendoza. Un saludo, un abrazo muy grande a nuestra amiga Lina Camus, que con ese apoyo incondicional está contribuyendo al conocimiento del cáncer a nivel de nuestra región de Amazonas. También a nuestra radio Reina de la Selva, que es de la fidelísima ciudad de Chachapoyas, y a Radio Millennium de nuestra linda tierra del Valle de Luctubamba, Bagua Grande. Efectivamente, agradecer a estas tres estaciones radiales que replican nuestra señal, a Radio Millennium, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza, quienes se acoplan a la señal de Viviendo con Esperanza para poder difundir estos temas que son de índole de salud y bastante importantes para las familias que atraviesan estos casos de temas de cáncer. No se olvide llamar también al teléfono 99 55 13 839 para sus consultas, llamadas aquí dentro del programa. Nosotros estaremos absolviéndolo dentro del desarrollo de nuestro programa. Y bien, sí, ya, ¿sabe que estamos en vivo? Antes de entrar al tema de análisis, quiero agradecer reiteradamente a todos aquellos que se enlazan. Tenemos una deuda todavía con la población que nos escucha sobre el cáncer infantil. Ha tenido mucha repercusión. Yo sé que todos los cánceres son importantes en el tema de conocimiento para tomar acciones preventivas y para dar un tratamiento oportuno y adecuado, pero sin embargo el cáncer infantil creo que es mucho más sensible por la población, ¿no? La población de niños, que en verdad rompe el alma cuando uno ve aquellos niños inocentes, como decimos, aquellos angelitos que aún no han visto lo bueno de la vida, que no han todavía caminado en una sociedad como la que tenemos, y ya están padeciendo esta enfermedad que es bastante dolorosa, ¿no? Algunos lactantes o unos infantes que da mucha pena. ¿Verdad? Mi solidaridad con todas las familias, los padres sobre todo, que tienen esa esperanza de tener hijos sanos, y decirles que la fe es lo más grande que hay, y cada profesional de la salud, sobre todo nosotros los que vemos este tema de la oncología, estamos comprometidos y estamos en ese camino para devolverles la salud y siempre que tengan un familiar más en la casa. Y efectivamente también presentar nuestro compromiso con nuestros oyentes, la población, de que haremos un segundo programa enfatizando un poco más en lo que viene a ser el cáncer infantil, ya que como lo manifiesta el doctor Montoya, ha tenido gran acogida y también ha habido muchas consultas a través del teléfono 99 55 13 839, en donde hicieron las consultas. Y cambiando ya de tema. Te toca. Terminamos la semana, el día de ayer, en las horas de la noche, hubo un accidente, una tragedia allá en la región de Trujillo, en donde... Región La Libertad. Región La Libertad, la zona más conocida como Trujillo, ¿no? La ciudad de Trujillo, en donde el local de Real Plaza tuvo el infortunio de que se desplomó, se cayó el techo y ha causado un aproximado de 30 personas heridas, y hasta las últimas informaciones hay 4 fallecidos. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con las autoridades que tienen que velar por el mantenimiento, por el adecuado funcionamiento de la infraestructura que hace servicio al público? Ya hace un año atrás, el ex burgomaestre de Trujillo había manifestado de que a Real Plaza se le tenía que demoler porque no daba las garantías tanto en la estructura, sino también en lo que es las áreas de electrificación. El señor Arturo Fernández, quien fuera alcalde,
salió en las redes sociales recordándonos qué es lo que había sucedido y por qué él había luchado. Bueno, es ya una versión de este señor porque él había luchado en contra de los grandes poderes económicos de Trujillo, lo habían sacado. En todo caso, la advertencia ya estaba dada. ¿Qué hizo el actual burgomaestre de Trujillo? Que no vio o simplemente dejó pasar, y ahora ya estamos el sábado con la información de que hay 4 personas fallecidas, un aproximado de 30 heridos. Y la pregunta es, las demás infraestructuras a nivel nacional, solo que viene a ser Real Plaza y los otros supermercados, ¿cómo se encontrarán? Sí, en verdad que es una pena lo que ha sucedido. Nuestra solidaridad con todos los familiares que han sido afectados. Esperemos que algunos heridos se recuperen. Nuestro abrazo para ellos. Pero sin lugar a duda, como lo venimos comentando siempre, es una llamada a la reflexión. Acá no es una situación que compete a una sola persona, a una entidad. Acá es todos. Y acá la gran pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad de las personas que fiscalizan estas obras para dar los permisos correspondientes o para que permitan el funcionamiento también? Se sobreentiende que hay inspecciones periódicas, ¿no? desde el perfil, ¿no? Desde el perfil de la obra, desde el expediente técnico. Hay una serie de cosas que se sobreentiende que son fiscalizados a tiempo, pero sin embargo se deja pasar. Y así como se deja pasar, y esto es una entidad privada, imagínate, una entidad privada que pasen esas cosas, ya nos hemos cansado de deciros qué pasa pues a nivel nacional, dónde están los inspectores durante la ejecución de la obra, ¿no? Y eso en general se reduce a una palabra: irresponsabilidad, pero por encima de todo ello es corrupción. Eso es mi apreciación, ¿no? La apreciación como ciudadano. El exalcalde, que también fue vacado por casos de corrupción, según él manifiesta que fue por haber luchado contra los grandes intereses económicos, y eso es cuestión debatible, manifestó, y él había cerrado ya Real Plaza en su periodo. Claro. Él lo había cerrado y había dicho que no prestaba las garantías y había recomendado. Sí, lo que llama la atención es que cuando alguien quiere hacer las cosas bien, se convierte en un enemigo de los demás. Y también la poca empatía de la misma población y también la poca empatía de los trabajadores que están en esa misma gestión, porque se prestan para situaciones. Acá, y no yendo muy lejos, acá en Lima, hay permiso para construir un edificio, por decir 5 pisos, pero tú ves 6. ¿Cómo la consiguieron? No lo sé. Pero la norma dice 5 pisos, un ejemplo. Y la estructura no está preparada para soportar un 6º piso, etcétera, etcétera. Lo dicen los que ven estas estructuras, ¿no? ¿Cómo se consiguen? Y así como eso, hay N casos que simplemente, como digo, se produce en corrupción. Y eso depende de las autoridades mismas, depende quién está sentado en ese lugar. Y siempre voy a decir, depende de la persona. Así de sencillo. Efectivamente. Y lo más trágico de todo es de que muchas personas van a esos centros comerciales con el fin de divertirse, pasarla bien, relajarse, ¿no? Y termina esta situación. Entonces las víctimas que vienen a ser, en realidad, los usuarios, no se merecen eso, ¿no creen? Claro, es que lo que pasa es que cuando se toman este tipo de acciones que son estrictamente comerciales, claro, no se mide lo demás. O sea, ese mundo de egoísmo, me importa a mí ganar, como el mercantilismo que progresa, me importa ganar, pero poco me importa lo que se pueda afectar a los demás. Y eso se ve en todo el accionar de una sociedad que es estrictamente materialista, ¿no? Entonces, como digo, llama a la reflexión. Ojalá un día es parte de nuestra cultura mejore, nuestra educación mejore, donde predominen los valores. Y las cosas que se hagan, no se hagan con temor a la ley, sino se le haga por convicción propia. Es como alguna vez, y yendo a otro campo, que nos toca el campo médico, tú estás obligado a hacer las cosas bien, obligado a operar bien, por decirlo. Claro. No vas a decir, no, voy a operar bien porque la ley dice, si opero mal, cometo negligencia. No, tú estás desde ya, tienes un chip programado que tienes que hacer las cosas bien, por un grado de ¿qué? De responsabilidad y conciencia. A ver, ¿te gustaría que te hagan la cosa al revés? O sea, creo que medicina, a pesar de todo lo que sucede, creo que todavía conserva ese valor de la responsabilidad y el compromiso en el acto médico.
pero que después se enfoque de otra manera, ya es una situación de análisis que después voy a comentar. No, y se reflejan también los profesionales donde su premisa... Alguna vez por decir, perdón, no sé si recuerdas en el Congreso, ¿no? No quiero ir muy lejos en este tema, pero te acuerdas que una vez dije, ¿y cuál es la responsabilidad de los profesionales? Una vez dije, ¿dónde están los colegios profesionales de los arquitectos, de los ingenieros, etcétera? ¿Cómo? ¿Por qué a estas personas que cometen grandes errores no se le cuestiona en relación a su licencia, por decir, para trabajar como tal? Y eso se ve en las empresas del Estado, en las obras del Estado. ¿Por qué no se hacen nada los colegas? Así como a nosotros dicen, no, tienes un problema legal, te denuncia, te sentencia, te quitamos el registro, no puedes trabajar como médico. Y en las otras profesiones, ¿por qué no se hace? Si los edificios se caen, si las carreteras desaparecen, los puentes se desploman, no se caen, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que lastimosamente no se toma acción, conocemos el tema, pero lo que sucede es que muchas de las personas, nuestra sociedad camina de una manera muy materialista. Yo quiero esto como un fin personal. No hay fin corporativo, no hay un fin institucional. Y es más, muchos de los supuestos líderes que ocupan un espacio de gestión simplemente son gestores domésticos. Son gestores que se dedican solamente a administrar lo que les corresponde, ¿no? Domésticamente hablando, pero no se proyectan con visión. No hay un factor de liderazgo, de motivación a su personal. No hay una corriente que diga vamos a cambiar la cultura de mis trabajadores con fines institucionales. No, a mí no importa, con tal que el indicador diga que me producieron tanto, con tal que el indicador ya se terminó el edificio, no importa cómo esté. O sea, es liderazgo también. Sí, bueno, sobre todo porque en nuestro país tenemos este famoso sistema liberal en donde la premisa es ganar y ganar, ¿no? Exacto. O sea, yo gano, y si perjudico a los demás, bueno, pues no es mi familia, ¿no? Yo gano, sí, exacto, por eso digo, falta de solidaridad, falta de empatía, en una sociedad completamente individualista, ¿no? Sí, y eso hay que cambiarlo. Es un tema dialéctico, ¿no? Y si miramos el punto de vista del comportamiento de la sociedad, esto va a empeorar. Claro. ¿Sabe por qué? Por las redes sociales. Claro. Porque hay poca comunicación directa. Todo se ha vuelto virtual. Entonces la virtualidad genera un mundo de aislamiento, un mundo de soledad y un mundo de polarización donde todos queremos ser iguales sin serlo. Efectivamente. Entonces vas a lo que el otro es. La polarización del mundo global. Entonces cada vez una sociedad que se aísla, que se comunica menos, que busca intereses personales y que no actúa de bien común. Y se ha vuelto una ola narcisista, porque ahora todo el mundo puede ser de todo redes sociales. Es perfecto lo que ha pasado, en la solidaridad con todas las personas con la familia. Y también una llamada de atención porque esto puede pasar en cualquier otro lugar del país. Perfecto. Y luego otro tema antes de ingresar ya a nuestro tema principal, que es el cáncer de riñón, y ya invitamos a nuestros oyentes a que marquen el 99 51 13 839. 55. 99, estás embalado, Melito. Efectivamente. 99 55 13 839. Ese es el teléfono. A propósito, ¿qué has hecho de ayer que estás embalado? ¿Has estado luchando en el Congreso? He estado efectivamente de eso. Perfecto, ya ahí saca esa noticia, entonces ahí vamos. Así es. Y es que la congresista Flor Pablo cuestionó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que el pasado 26 de noviembre aprobó un informe final en donde recomienda inhabilitar por 10 años de ejercicio de la función pública al expresidente Francisco Sagasti y sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Hélice. Y esto la misma congresista lo manifestó y dijo que aquí hay un trasfondo. No se trata simplemente de inhabilitar, porque si fuera así, ya habrían inhabilitado a muchas autoridades que ahorita están fungiendo de autoridades y que no están dando la talla. Y la congresista Flor Pablo dijo claramente, ya han inhabilitado al señor Vizcarra, cuestionable también, está inhabilitado al señor Pedro Castillo, ya también, van a inhabilitar al señor Salvador El Solar, que es premier, han inhabilitado también, ya están apuntando a inhabilitar al señor Sagasti. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo de este asunto? Y el trasfondo es de que quieren allanar el campo para la señora K. Quieren que la señora K sea presidenta como del lugar y que nadie le haga sombra, pero como se sabe y como está dicho en muchas redes sociales,
hasta un panetón puede ganar a la señora K. Es una apreciación personal. Como periodista que soy, yo hago corresponsalía en el Congreso de la República y estoy viendo cómo se está tejiendo las redes para que esto conlleve de vuelta a que nuestro país elija a otro candidato, a otro candidato presidencial, y volvamos a repetir lo que se ha venido dando hace ya varias elecciones, ¿no? Con el señor RPK, con el señor Ollanta, esa capacidad de fastidiar desde el Congreso de la República a los que ejercen la presidencia de la República. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, acá hay una situación especial que hay que analizarlo de una manera prudente, políticamente hablando. Es una opinión. Es una opinión de una congresista, como puede ser de cualquier otro, pero aquellos que hemos estado en ese escenario, pues tenemos que trabajar en consenso, tiene que haber consenso y opinión de las otras bancadas, de otros congresistas, para que tomen una mejor decisión. A mi manera personal de ver, hay situaciones que ameritan un análisis bastante bueno, como lo hicimos en este momento, el momento que nos tocó, y inhabilitamos, lo cual había, aunque la población no lo entendía, hay bases para hacerlo, y esta vez creo que encontrará lo mismo. Obviamente cada quien tira para su molino, cada quien vea lo suyo, siempre lo he dicho hace un momento, ¿no? Cada quien en su mundo de individualización y en el mundo de querer ganar, usa el poder a su manera. Como dice, el poder no se concede, el poder se gana. Y eso es lo que están haciendo, es una maquinaria que se mueve con fines estrictamente personales. Y luego de eso, ¿quién es el perjudicado? Obviamente nuestro país y nosotros mismos como trabajadores, nosotros como ciudadanos que vemos vulnerados de derechos por todos lados, ¿no? Lo que en realidad lo que ellos hagan traduce un daño al país. Porque lastimosamente hablamos mucho de una agenda país, de una agenda al 2030, al 2050, pero está en el papel, que es mágico, es muy bonito, aquel que lo revisa, es muy bonito. Pero cuando uno va en el día a día, creo que hay gente que no tiene la menor idea que existe una agenda. La agenda lo ponen en el momento. Y aparte de eso, existe un sistema en la política, no de ideales, no de principios, sino existe una corriente de emotivización. Me caes mal y te tumbo, me caes bien, estoy contigo. Me vas a dar algo, caminamos juntos. No me das nada, tú para tu lado, yo para mi lado. Y así, por decir, si no logramos fortalecer en una unidad bajo un principio, debemos discrepar, pero si nosotros tenemos un objetivo claro, lo vamos a hacer de repente, por decirte un ejemplo, siempre yendo al tema que nos corresponde, al tema médico. De repente tengo que operar, un caso complejo, y llaman a alguien que del equipo quirúrgico de otra especialidad, qué sé yo, que va a compartir conmigo sala de operaciones, y que de repente no me cae bien, de repente no nos hablamos, de repente hay una serie de cosas que han pasado que no nos llevamos bien. En ese momento tenemos que articular, es lo profesional. En ese momento así no te hables, pero tú haces las cosas bien porque estás pensando en un fin, que es devolver la vida o salvar la vida de esa causa a ese paciente, ¿no? Entonces, si en algún momento miramos al Perú como este enfermo, como este paciente, y todos trabajamos como equipo, lo vamos a mejorar. Pero mientras tanto estamos a dimes y diretes, me caes mal, me caes esto, o veo un peligro inminente a mis intereses personales, me lo bajo. Y eso siempre ha pasado. En nosotros, y quiero hacer un comentario adicional, quizás acá, antes de tocar el tema, que estamos en la hora prudente, que son 20 minutos, mire, hay gente que opina y tiene todo el derecho a opinar cuando un profesional de otra especialidad entra en política. Hay muchos abogados en política y nadie le dice nada, ¿no? Y pueden litigar o pueden hacer su trabajo normal y nadie critica la labor de un abogado, ¿no? En otros campos también, administradores, economistas, contadores que he tenido contacto, muchos están en política y no lo critican. Pero sí, a nosotros los médicos sí. Es curioso. Es curioso, ¿no? Existe una estigmatización. El médico, el médico no puede hablar de política o no puede ser político. Porque si es político de medicina no sabe nada o ya le gustó otra cosa. Pero detrás se equivocan porque detrás hay una persona. El médico, yo el nombre lo llevo siempre, es mi vocación. Y voy a hablar a título personal. Pero ese cliché de que me traten como médico las 24 horas, no.
Porque en la casa soy una persona, en la calle es otra persona común y corriente, salgo del hospital es una persona corriente. La vez pasada decía esta frase, que la profesión es el disfraz que adoptas para hacer lo que has aprendido. Disfraz de médico dentro de la institución. Pero eso no quita la opinión, eso no quita esa visión política que tengas en el país. Pero son dos cosas completamente diferentes en el marco de responsabilidad. Cuando uno es médico y opta en ese momento del disfraz, como dicen algunos filósofos, actúas con 100% de responsabilidad. Y miras al ser humano, miras a la persona. No lo estás mirando de qué lugar viene, qué partido político tiene, si alguna vez estuvo en otro escenario político, si alguna vez habló mal de ti en la política, o como es increíblemente te maleteó. No miras, es el profesional que va ahí, estrictamente el profesional, con ese grado de responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque puedo pensar de una forma A o B o C en el marco social, en el marco político, pero en el marco médico no. Tengo una sola guía de formación. Entonces, dos cosas completamente diferentes. En la medicina, tal cual, íntegro, comprometido, con el afán de hacer lo mejor que se pueda. Y en política es mi versión de la persona que muchas veces no está de acuerdo con ciertas situaciones que dan en el país. En Uruguay, el presidente de la República fue médico y oncólogo, ¿no es cierto? El anterior presidente. Entonces, ¿alguien le criticó? No, y fue tranquilo. Pero en nuestro país veo que hay una estigmatización, y no lo digo por mí solamente. La Federación Médica reclama, no, vayan a trabajar sin vergüenzas. El Colegio Médico reclama, vayan a trabajar sin vergüenzas, que ustedes, el Estado les paga para trabajar. Y nuestros derechos. Es como en la institución misma que uno labora. En la institución se tiene que potenciar y se tiene que también, con ese factor de liderazgo de una autoridad, tiene que guiar para motivar a sus profesionales. Pero si viene el jefe, como sería una dictadura o como un peón, ya, tú ahora vas a hacer esto, ¿y cuál es lo que mejor hago? ¿Por qué no reconoce esta competencia de lo que mejor hago? Y eso es en todas las instituciones que sucede, que los jefes no usan esos conceptos. Yo no sé si alguna vez han estudiado algo de gestión o simplemente los ponen ahí, porque el recurso más valioso de toda institución es el recurso humano. Pero sin embargo, al recurso humano lo peor le tratan. ¿No? Entonces quería más o menos aclarar esa situación y también llamar la atención a que la atención médica tiene que ser humanizada. Se tiene que dejar de pensar que el médico es un proveedor, se debe dejar de pensar que esto es un negocio y que yo voy a estar agotado emocionalmente porque tengo que trabajar en varios lugares para un sustento y que la medicina luce como una mercancía. La medicina es un acto de solidaridad y servicio desde los orígenes. Y como escuché un comentario muy bueno, ¿no? Aquella persona que ingresa a medicina para ganar dinero, porque eso es su función, que se dedique a otra cosa. Y se lo digo con todo respeto a todos aquellos que nos escuchan. Porque a alguien le tiene que decir que medicina, como le pasó a un colega que fue a que la atiendan a su hijo y mi solidaridad con él, y que la traten mal. Nosotros los médicos no estamos para tratar mal, pero es producto también de una sociedad que se impone de este tipo por la sobreexplotación de los profesionales. Y también el descuido en la formación de cómo guiar a un médico en el ejercicio de su función. Por decir, yo la vez pasada lo decíamos, ¿no? ¿Cuántos nosotros hemos recibido una capacitación cómo tratar a un paciente? Cómo dar una noticia. Y la psicóloga lo hablaba, ¿no? Muy bonito, porque ellos sí, hay una serie de talleres para hablar para informar a los padres o a los niños cuando tiene cáncer. A nosotros nunca. Entonces, se sobreentiende que cada médico en su formación académica debe un poco humanizarse para poder ejercer una adecuadamente la profesión. Y no es así. Cada quien saca de su cosecha, cada quien actúa de acuerdo al hogar y ahora cada vez vemos peores acciones, sobre todo con estos colegas, y no quiero entrar en discrepancias, que han estudiado virtual, ¿no? Así que preparémonos de acá unos 3, 4 años que empiecen a trabajar, vamos a tener que luchar bastante. Van a tener que estar virtualmente. Bueno, hay mucho pan por rebanar.
Vamos al tema, Melito. Sí, son 8 de la mañana con 25 minutos. Esto es Viviendo con Esperanza. No se olviden, nuestro teléfono es el 99 55 13 839 para consultas. Agradecemos a nuestros amigos de Radio Mendoza, Radio Reina de la Selva y Radio Millennium que están ya enlazados con la señal de radio frecuencia A en los 99.5 de la frecuencia modular. Y ya vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, que viene a ser el cáncer de riñón, un tema bastante delicado, bastante complejo, en donde quisiéramos, doctor, usted nos hable sobre los signos y síntomas, sobre las estrategias de prevención, sobre la clasificación de los tipos histológicos y todos estos temas técnicos de alguna manera, pero que usted con la facilidad de comunicación que tiene hace llegar el mensaje a nuestros oyentes, y es por eso que se ve en nuestras redes sociales la gran aceptación que tienen, los comentarios positivos y de agradecimiento que dan hacia su persona. Doctor, en sus manos queda ya este tema, por favor. Lo que nos corresponde. Bien, no los queremos cansar hablando reflexivo y hablando de estos temas, pero a nuestro país nos interesa y en verdad que quisiéramos, siempre venimos, ya no vamos a tocar más estos temas, no vamos a tocar, pero siempre estamos ahí. Es imposible porque como ciudadanos tenemos que manifestarnos. Cada sábado pasa, cada semana pasa. Sí, cada semana salimos y digo, ya no toquemos el tema, pero nos pasa ¿por qué? Porque nos indigna ciertas cosas. Es la indignación que hace que tengas un medio, un recurso que muchos quisieran tener, quisiéramos tener invitados en la cabina, que vengan y que digan, ¿sabe qué? Esto me preocupa, me da cólera, quiero que escuchen mi voz. ¿No? Nosotros tenemos esa facilidad de estar acá y poder expresarlo, y no es una voz personalizada, es una voz de mucha parte de la población, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, yendo al tema, queríamos abordar el tema del cáncer de riñón. Si bien es cierto, es importante como cualquier otro tipo de cáncer, pero hay que entenderlo de una manera reflexiva. Y como lo has dicho, ¿no? La idea de nosotros es poner en conocimiento cosas elementales, cosas básicas. Acá no estamos dando una charla superdotada de lo que es la enfermedad, simplemente conceptos básicos para que nos puedan entender, ¿no? Algunos conceptos, digamos, ya más científicos, pues eso se les da a los auditorios, a los colegas, ¿no? En este caso lo que queremos es un lenguaje fluido para que la población nos pueda entender, entendiendo que la esencia del programa es justamente eso, hacer reflexionar, educar y que nuestra cultura de prevención se active. Esa es la idea. La idea no, y es parte también de lo que a mí me motiva. No tengo otro medio por el cual llegar a la población. Las campañas que he hecho requieren, lo seguiré haciendo, lo he hecho, pero requiere mucha logística. Y en verdad que esa logística cuando nace de uno mismo es duro. Y ahí también me da un poquito de pena porque se politiza. Voy a un lugar, ya está viniendo acá a hacer su campaña, ¿no? Y sale una autoridad y yo pagué todo, ¿no? Y al final no me dio ni un sol. Más que las gracias y todo lo demás. Claro, compartimos algunas cosas, pero en cuanto a la logística, la asumo yo mismo. Y es un gasto bastante grande, así que continuaremos en la medida de las posibilidades, pero no podemos hacerlo muy seguido, ¿no? Porque económicamente también nos golpea, como decimos criollamente. Bien, entonces ese es el fundamento del programa, el cáncer de riñón. En primer lugar, tenemos que saber que es una enfermedad que se ataca a nivel mundial, es más frecuente en varones que en mujeres, en una proporción más o menos casi de 2 a 1. O sea, por cada 2 hombres, una mujer está afectada al cáncer de riñón. El riñón es un órgano que se encuentra en la cavidad, vamos, en la parte posterior de la cavidad abdominal, ¿no? Por detrás de las vísceras, se llama el retroperitoneo, a ambos lados de la columna hacia atrás. Recuerdo que a algunas personas les duele la parte de la cintura arribita y dicen, me duelen los riñones, ¿no? Más o menos por donde ubican es eso, ¿no? Entonces, el riñón es como tiene la forma de un frijol, se encuentra a ambos lados, ¿no? Aparte de eso tiene el tamaño como de un puño, más o menos de la mano, y es proporcional al puño de la persona. La función del riñón obviamente es filtrar la sangre, eliminar todos los desechos que
tiene que envían al contenido de la sangre después de la absorción y todos los alimentos, todo el procesamiento que tenemos en el organismo, la función de ello es eliminar esas toxinas, digamos así. En cuanto a la eliminación de sustancias, muchas de las sustancias se eliminan por el riñón, como también por decir se eliminan, o por la orina, perdón, con función del riñón, o también se eliminan por el tracto gastrointestinal, con una gran función del hígado y el páncreas, ¿no? Por decir un ejemplo. Y también ciertas toxinas se eliminan por la piel, por el sudor, ¿no? Entonces es importante conocer cómo las toxinas se van eliminando, ¿no? Entonces el riñón básicamente su función es limpieza de la sangre. Por eso cuando el riñón no funciona se dializa, ¿no? El riñón no funciona, hay que hacer diálisis para eliminar todos los desechos. También influye mucho el riñón al generar ciertas sustancias, ¿no? O ciertos elementos que van a producir o contribuir la misma sangre. La eritropoyetina se llama, ¿no? La producción de glóbulos rojos. También regulan la presión arterial. Ese equilibrio entre cuánto líquido elimina, regula la presión arterial, elimina ciertas sustancias como electrolitos, etcétera, que son el sodio, el potasio, etcétera, que son importantes, por decir, estos elementos que se mantengan en equilibrio para la función del músculo, entendiendo que el corazón es un músculo más importante de todos. Entonces el riñoncito se encarga de eso. El riñón no funciona bien, el potasio aumenta o el potasio baja y el corazón puede parar. O sea, eso es ese sodio-potasio, digamos así, se intercambian. ¿Para qué? Para que pueda contraerse el músculo. Entonces, si uno baja o uno sube, se contrae o se relaja mucho el músculo y el corazón es el que sufre. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Bien, en cuanto al diagnóstico, a nivel mundial existe cerca de 500,000 de casos en el mundo y casi 175,000 muertes por año. En nuestro país, según la estadística del instituto, hay 45,000 nuevos casos por año. La mortalidad es casi al 30 al 40% de los cánceres de riñón. Eso hay que tener muy presente que no es un cáncer tan ajeno a la realidad o comparado con otros cánceres. Muy bien, hasta ahí estamos. Ya sabemos que el riñón filtra, que funciona, es un órgano vital. Ya sabemos que hay muerte por eso. Entonces tenemos que ver cuáles son los factores que hacen que desarrolle un cáncer de riñón. Para empezar, no quiero alarmar, pues me duele la cintura, me duele el riñón. No es así. Me duele la cintura te puede doler por N causas. Pero obviamente para salir de dudas hay que hacer exámenes, ¿no? Bien, vamos a factores de riesgo. El factor de riesgo importante que hay que considerar es el antecedente familiar, como en todos los cánceres. Si hay un familiar con cáncer, tengo que pensar en que podría desarrollar o el mismo cáncer u otro cáncer. Eso se llama predisposición. Entonces, sumada a una edad, tengo que pensar en hacer un despistaje, ¿no? Más frecuente, dije, en varones y también en la edad está por encima de los 60 años, es más frecuente. Obviamente, cáncer de riñón hemos visto también en jóvenes y la vez pasada hablábamos en cáncer infantil, hay en niños también cáncer de riñón. El tumor de Wilms, llamado tumor de Wilms. El antecedente es importante, el tabaquismo también es importante. En cuanto al cigarrillo, el cigarrillo no solamente produce cáncer de pulmón como lo vemos en el día a día, sino también otros tipos de cáncer por las sustancias tóxicas que contiene el tabaco o el cigarrillo. Aparte de eso, también la obesidad es importante, considerarlo como un factor de riesgo. La obesidad, el exceso, está asociado a cambios hormonales que también pueden producir ello. La hipertensión arterial también, sobre todo aquellas que no son tratadas adecuadamente, el uso indiscriminado de medicamentos, que no sé si has visto, a veces hay medicamentos que se usan por un determinado tiempo y luego se retiran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se descubrió en el tiempo que tenía un efecto colateral que hacía daño a un órgano, como acaba de pasar con la ranitidina hace poquito que lo retiraron del mercado y eso lo vemos utilizando hace décadas, ¿no? Es muy importante ahí también. Muchos de nosotros no tenemos la cultura de un trabajo con cuidados de nuestra salud. No, tú has visto, ¿no? ¿Ves un soldador? Pues ni siquiera se pone los protectores muchas veces de los ojos, ¿no? No usa mascarilla, tú lo ves así, no usan guantes. O sea,
No hay esa cultura de salud en el trabajo, que a propósito sacamos una ley, no sé si recuerdas, ¿no? Entonces, la exposición laboral es fundamental. Y en esa exposición es bueno considerar algunos productos. Yo lo tomé nota, sobre todo el tricloroetileno. Es una sustancia, es un líquido que sirve como aditivo para otros líquidos. ¿Y esto dónde se encuentra? Se encuentra en el corrector blanco, en el que utilizamos para los documentos. Obviamente en mínima proporción, no va a decir que ya ahora nadie quiera usar eso escuchando esto. No, es en mínimo. El exceso en la fábrica, me refiero. O sea, si trabajas en una fábrica que vas a tener contacto con N cantidad de este químico, tienes que tener cuidado. Protección, ¿no? En las pinturas, en los removedores de pinturas, en los pegamentos, en las quitamanchas, en las soluciones para limpiar las alfombras y en los limpiadores de metal. Mira, en todos esos elementos se encuentra este aditivo, que hay que tener cuidado, que produce el cáncer de riñón. Entonces, son los factores más importantes, digamos así. ¿Qué hacer? Obviamente hay que revertir. En forma de prevención, ¿qué podemos revertir todo esto? Si estás obeso, baja de peso. Si tienes presión arterial, cuídate. Si tienes antecedente familiar, chequéate a tiempo. Si es que estás expuesto a este tipo de sustancias o trabajan en una fábrica donde hay N productos químicos, porque no solamente es este elemento, hay N elementos, entonces usar bien los equipos de protección personal. Y eso también es responsabilidad de la empresa y también responsabilidad del trabajador. Es una realidad compartida. Entonces es importante como estrategias de prevención. Y obviamente como estrategias de prevención también es importante considerar las acciones del Estado, ¿no? Que haya un programa, lastimosamente no las hay. Y hay un comentario muy pequeño. Tenemos una sociedad que camina de manera diferente. Lo veo cada vez. Y ahora con no sé si es la desconfianza, no sé si es que quiero algo mejor, no sé cuál es el concepto, pero todo el mundo busca especialistas, donde no hay. ¿Y dónde están los médicos generales, que son los médicos primarios, que dan muy buen resultado en otros países? O sea, en cuanto a la prevención, hay que empoderar a los médicos generales para que ellos puedan hacer una evaluación completa y puedan derivar a un determinado especialista, porque hay cosas que ellos lo pueden solucionar. Por decir, porque esta barrera, este fluxograma, esta organización no existe, es que el Rebaviati, tomando un nombre propio, se llena de pacientes con fiebre en emergencia. Y reclaman y pitean y todo eso, que están en su derecho, pero ¿por qué? Porque no hay esa primera pausa, que sería la atención primaria de salud. Un médico general que lo pueda atender y de repente es un resfrío, de repente, pues, como puede ser una cosa pequeña, puede ser una cosa grande en el sentido de la enfermedad complicada. En el sentido de la molestia, obviamente para todos es grande, ¿no? A eso quiero llegar. Pero acá al médico general se lo está desplazando. Y eso viene de las propias autoridades. No hay chamba para los médicos generales. O lo mandas a un pueblito chiquitito, abandonado y todo lo demás. Pero se tiene que articular empoderándolos a ellos para que hagan estas labores preventivas. Y una vez que ellos han determinado, como en otros países, en Noruega, por decirlo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos mismo existe el médico primario, en Inglaterra, en Alemania, en todas las ciudades existe el médico primario, que primero pasas por ahí, si no pasas por ahí, no pasas al especialista. Y ahí se puede decretar esto a tiempo. Pero que el médico primario esté capacitado también en el factor preventivo y de diagnóstico precoz, por lo menos de signos indirectos para poder canalizar. Bueno, eso es un comentario aparte. Pero bueno, en relación a los signos y síntomas, el síntoma que más llama la atención es el sangrado por la orina, se llama hematuria. Y ahí hay dos cosas, sangrado en la orina o sangrado por la orina. Ahí hay dos cosas importantes. Uno es una hematuria macroscópica, lo que uno lo ve, sale roja la orina. Y otra cosa es una hematuria microscópica. Un paciente se puede sentir cansado, sin explicación, y luego va, si tienes una anemia, pues una anemia crónica, una hemoglobina muy baja, y dice, ¿dónde sangró? Los dos únicos lugares que podría sangrar microscópicamente hablando es en la orina o por las heces. Algo está ahí. Si no, como sangra poquito, no lo ves y el organismo se adapta a ese nivel bajo de hemoglobina. Entonces, un paciente fácilmente puede tener fatiga por cansancio o agotamiento y puede tener anemia. Y cuando hay anemia, yo tengo que descubrir cuál es la causa de anemia, porque puede ser por pérdida microscópica. Y puede ser que un tumor esté sangrando, pero que no lo estás viendo. Importante. ¿Qué examen es importante? Examen de orina.
Así de sencillo. O sea, el macroscópico no hay problema, porque tú ves la orina roja, ¿no? Sangre. Pero si hay anemia, es bueno como parte del estudio hacer un examen de orina. ¿Por qué? Porque cuando son tumores iniciales no hay dolor. La triada siempre nos dice hematuria, dolor y masa, cáncer de riñón. Pero no necesariamente es así. Porque hay personas que tienen lesiones pequeñas o cáncer que están iniciando y no duele. Hay personas, o sea, está sangrando pero no se ve. Y si son pequeñas no se palpa. Entonces como que no está tan en relación a la realidad. Cuando pasa eso es un cáncer avanzado, ¿no? Entonces recordar siempre eso, sangre. El dolor puede existir, sí, de acuerdo al tamaño tumoral, el dolor en la cintura. O sea, no miramos con ese simplismo, ¿no? No sé si has visto. Estoy mal de los riñones, ¿no? Me duele acá, uno que no puede ser el riñón. Y si es el riñón, no puede ser solamente una infección urinaria, pues. Puede ser otra cosa. Claro, puede haber incluso fiebre, ¿no? Puede haber fiebre de origen tumoral, se llama, o fiebre por infección. Es bueno hacer un examen. Cuando ya ha desarrollado el cáncer en los riñones, se claro, dolor. Claro, pues porque hay una masa que empieza a estirar, la cápsula que envuelve el riñón, empieza a estirar, y ya empieza a doler. Pero porque al inicio no duele. Pero antes de eso ya el señor o la persona, el paciente, ya ha tenido sangrado sí o sí ha tenido sangrado por la orina. No necesariamente. ¿Microscópica o...? No necesariamente. ¿Por qué? Porque el riñón es como un frijol. Si crece por la periferia, o sea, hacia afuera, no va a sangrar. Y a veces se palpa, claro. No, o sea, son signos que te podrían hacer pensar como una parte del diagnóstico. O sea, yo tengo que pensarlo. Como dice, para pensarlo tengo que conocerlo, ¿no? Entonces, fiebre también. Hay un detalle importante que, como anécdota o como casuística, quiero ver, ¿no? Yo vi una paciente que tenía una ecografía normal, hecho una clínica muy buena, decía riñón normal, ¿no? Tamaño normal, todo normal. Y me decía, pero me duele la boca del estómago. Entonces, de casualidad, desde el punto de vista oncológico, le examinamos y encuentro una bola ahí. Y no sabía qué cosa era. Y lo pidió la tomografía y al final era una tumoración, o sea, el riñón es como una habichuela del polo superior, de la parte de arriba. Pero ese tumor se iba hacia la parte central, o sea, hacia la periferia, como que salía, era como otro tumor, como otro riñón más pegado al riñón, pero era el tumor. Por eso es que el ecografista que no está tan bien entrenado en esto, lo veía normal el riñón, pero no veía ese labio por el otro lado que tenía una masa. Entonces, por eso es que es importante el conocimiento de la enfermedad y hacer exámenes. Por otro lado, también tuve un colega que tuvo un sangrado digestivo, se hizo una colonoscopía, encontraron un pólipo y en la punta de esa bolita había cáncer. Entonces un colega le sugiere, le dice, mira, ¿sabes qué? Ya te solucionó el problema, pero hazte una tomografía por si acaso. Se hace la tomografía y había un tumor de 6 centímetros en el riñón, cáncer de riñón, que no tenía molestias. Entonces lo que voy es que no nos dejamos engañar también que en el factor preventivo es, voy a hacerme cuando no tengo molestias, porque ya puedo tener algo ahí. O sea, no implica en que voy a estar enfermo para hacerme algo. En la parte preventiva, no. Entendiendo que el cáncer de riñón se va a presentar de manera sintomática cuando ya es un cáncer avanzado, ¿no? Dolor de huesos, fractura de hueso, metástasis de cáncer de riñón. De repente tos, falta de aire, metástasis de riñón en el pulmón. De repente convulsiones, mareos, dolor de cabeza, náuseas. Diagnóstico, metástasis cerebral. O sea, a veces es muy difícil predecir, digamos, o en la parte preventiva, decir, en un paciente asintomático no tienes nada. No, podría tener un cáncer. Perfecto. Muy bien, entonces hay tumores también que hay que entender que hay tumores benignos y malignos en el riñón, pero siempre hay que decir que todo tumor maligno es un cáncer. ¿Quién tiene el diagnóstico? Es el patólogo. Eso ya lo hemos conversado varias veces. Nosotros cuando vemos una imagen, por decir y hay un tumor, para nosotros es sugestivo de neoplasia maligna. Pero no es que también, esto es un cáncer, ojo cerrado, esto es un cáncer, eso es un acto de irresponsabilidad. Y también falta de empatía con un paciente. Hay que preparar todo el terreno para darle una noticia. Bien, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo dijimos, examen de orina y casi al 100% de los casos, imágenes.
y una buena tomografía, una buena resonancia como parte inicial. Si vemos un tumor en el riñón como parte de extensión de enfermedad, tenemos que hacer tomografía de tórax, tomografía de cerebro, examen, la gamografía, que es el examen a los huesos, etcétera, ¿no? Eso ya son estudios de extensión de todo el cuerpo. Pero lo primero, tomografía o resonancia de abdomen y pelvis. Y eso nos va a decir dónde está el tumor, qué tamaño tiene el tumor, y eso nos marca una conducta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? No, bien, no sé si hasta ahí estamos... Sí, no sé si... El teléfono a nuestros oyentes que ya están 99 55 13 839 para sus consultas y llamadas, para que hablemos del tema que estamos hablando. Acá hay una pregunta, si los quistes en los riñones producen cáncer. A ver, es verdad. Las lesiones quísticas son unas bolsitas de agua, puede ser uno o puede ser varios. Alguna vez hemos escuchado que se llaman los riñones poliquísticos, ¿no? Eso en el 99% son benignos, pero en una pequeña proporción se puede malignizar. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos. Observar significa controles periódicos, ¿no? Muy interesante la pregunta. Entonces, a veces tenemos una lesión, vamos a suponer de un tamaño, una bolsita de agua, pues es quístico, es bolsita de agua, que está en el riñón por sí de 2 centímetros al diagnóstico. Entonces hacemos un control en 3 meses, en 6 meses. Si ese ha crecido, ¿no? Me llama la atención. O si ha cambiado el borde, o si por dentro se ha engrosado las paredes de ese quiste, ya empieza a llamar la atención. Algo está pasando acá. Es infrecuente, pero existe, ¿no? Entonces, pero si, ya no yendo al tema oncológico, pero si ese quiste va creciendo más y comprime o lo aplasta en términos comunes al riñón mismo, va a alterar su función. Por tal motivo, se tiene que operar. ¿Pero por qué? Porque altera la función del riñón. Eso es importante. Eso también, a propósito, antes que me pregunten, es muy importante. Una cosa es la función del riñón y otra cosa es un cáncer de riñón. Porque un riñón puede estar con un enorme tumor, pero si hay tejido funcional sano, va a seguir funcionando. Sigue filtrando. Esa partecita que queda sano va a seguir funcionando. O sea, no es que el riñón se altera o tiene un cáncer y deja de funcionar. No es así. Digamos, si hay un cáncer del riñón, se puede extirpar el riñón, claro, y se hace un trasplante, o ya tiene que llevar diálisis de por vida la persona. No. Ahí vamos ahorita a explicarte en cuanto al tratamiento. Y estamos saltando etapas, ¿no? Estás embalado. Sí, el tema es bastante interesante, en realidad, ¿no? Es que el tema es ilustrativo y tratamos de hacerlo más sencillo posible para que nos puedan entender. En primer lugar, quiero también recapitular que si tenemos un tumor, lo ideal, si son tumores que en la tomografía nos dice que están a la periferia, o sea, separados, que hay riñón sano, en otras palabras. Hay una partecita, ustedes saben que del riñón sale el uréter y va a la vejiga. Hay una partecita que es más ancha que se llama la pelvis renal. Si ese riñón, si esa pelvis renal, o sea, ese conducto que sale del riñón y va a la vejiga, está conservado, ¿no? Se puede optar por una cirugía conservadora. Por eso es importante las imágenes. Y ahí vamos. Es importante las imágenes para ver dónde está el tumor, tamaño del tumor, qué cantidad de riñón sano me queda, pero por otro lado también es importante el tipo de tumor. Entonces, si yo tengo, en forma práctica estoy hablando, que algunos colegas que me escuchan, incluso quizás tengan otras opiniones, pero en forma práctica es lo siguiente. Si yo tengo una tumoración en el riñón que es pequeña y que hay riñón sano, se puede hacer una biopsia. Porque mi intención es preservar el riñón. Hacer una resección parcial. Se llama nefrectomía parcial, porque es cirugía. Estamos hablando de cirugía, ¿no? Pero hacemos una biopsia, ¿para qué? Para determinar el grado de malignidad y el tipo de tumor. Ya hemos dicho siempre los apellidos, ¿no? Porque hay cánceres, repito nuevamente, el menos malo y el más malo. Entonces, en la proporcionalidad histológica que el patólogo me tiene que decir, hay, por decir, el carcinoma de células renales,
¿no? Que está aproximadamente el 90% de los casos en adultos. Pero también hay subtipos también. Hay, por decir, el carcinoma de células claras, ¿no? El carcinoma papilar, homógrafo, etcétera, lo tengo acá escrito, el urotelial. Esto es importante. Hay dos cosas. Vamos a enfocarnos en las células claras. Este tipo de tumor es el más agresivo en un cáncer de riñón, ¿no? Entonces, al ser el más agresivo, no puedo hacer cirugía de conservación. Por más que esté a un costadito, separado, riñón sano para abajo, no, o para arriba, etcétera, no se puede hacer porque es agresivo. Y como es agresivo, tú también en el tratamiento tienes que ser agresivo. Porque si no, va a regresar o va a disparar a otro órgano. Entonces, qué importante es la biopsia, ¿no? Para marcar el tumor y la agresividad. Por otro lado, también hablábamos que en el riñón hay una parte que filtra y todo lo que filtra va a esos conductos, la pelvis renal, el cáliz, etcétera, ¿no? Esta parte de la pelvis renal ya corresponde a la parte de drenaje del riñón y también puede haber cáncer localizado o originado, en ese lugar, que es el cáncer urotelial. Está en el riñón, pero se originó en los conductos de drenaje de la orina hacia la vejiga. Que el tratamiento es el mismo, pero el pronóstico es diferente. Mira, qué importante, ¿no? O sea, lo que decíamos siempre, a veces dicen, no, pero ya tengo mi biopsia, no, pero ¿por qué me tienen que hacer de nuevo? ¿Por qué otra biopsia? Porque no está claro. Porque tengo que tomar una decisión mirando cuál es el tratamiento adecuado personalizado en relación al grado de enfermedad, estadio clínico de la enfermedad y el pronóstico de la enfermedad. Qué interesante, ¿no? Entonces, biopsia, resultado, decisión. Ese es en el hipotético caso que el tumor esté en una parte del riñón. Pero si el tumor reemplaza todo el riñón, vas a cirugía directamente porque vas a tener que retirar todo el riñón. Se llama nefrectomía radical, por si acaso, ¿ya? Y ahí es importante también porque se tiene que retirar los ganglios a nivel del riñón. Porque si no retiramos eso, la enfermedad va a crecer a ese nivel. Por eso se llama nefrectomía radical. Y no es que lo retiramos del riñón así como criollamente dice peladito. No, con toda la cápsula, con la grasa que cubre al riñón y con los ganglios de toda la parte que se llama el hilio renal. Todo. ¿Ya? Entonces, a tu pregunta, no es necesario la diálisis. ¿Por qué? Porque el otro riñón compensa. El otro riñón funciona. Entonces, hay cánceres, a tu pregunta, que también hay cánceres bilaterales. Yo he tenido pacientes que hemos operado, retiramos el riñón derecho, por decir un paciente, y el otro riñón lo retiramos una partecita, nefrectomía parcial del otro riñón. Y hasta ahora está yendo muy bien, lo operé el año 2011. Sigue funcionando. El riñón funciona. A diálisis va cuando no funciona. Tenga o no tenga riñón, no funciona, van a diálisis. Esa es la indicación. Cuando hay una insuficiencia renal crónica, etc. Entendiendo que en nuestro país el dato es que hay gran parte de la población tiene enfermedad renal crónica. El 11% de la población peruana tiene enfermedad renal crónica. O sea, no hablo de cáncer, sino hablo de todos los tipos de enfermedades que van al riñón. Pero recuerden esto, cuando ya no funciona un riñón, van a diálisis. Porque la diálisis reemplaza al riñón para eliminar esas toxinas, ¿sí? Entonces queda claro que lo ideal es la cirugía para cáncer de riñón, es el único. Ahora, mayormente se opera cuando el cáncer está local, el tumor está localizado. Pero ¿qué pasa si tenemos un cáncer metastásico? ¿No? ¿Qué pasa si tenemos cáncer también riñón en el cerebro o en el hueso o en el pulmón? Pero si ese paciente, su estado general es bueno, tiene mucho dolor o tiene un sangrado tumoral que anemiza, también se opera, siempre y cuando sea resecable localmente hablando. O sea, a pesar de que hay enfermedad a distancia, se puede operar. ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico es paliativo. En otras palabras, lo que estoy retirando es para que no te duela y para que no te sangre. Pero no tiene nada que ver con el contexto de la enfermedad, con la enfermedad continua. Ahora, si encuentro un cáncer localizado de riñón, un cáncer metastásico de riñón, que tenga 2 o máximo 3 lesiones, por decir en el hígado, en el pulmón,
se retira el riñón y también se puede retirar los tumores del pulmón. O sea, a pesar que ya es un cáncer metastásico, pero lo podemos operar para retirar las dos cosas juntas. Y va a mejorar el pronóstico. Porque después de la cirugía, si es que, por decir, no se puede operar, un ejemplo, no se puede operar y hay mucho dolor, hay mucho sangrado, radioterapia. Pero la radioterapia no tiene fines, el fin no es controlar la enfermedad, sino controlar las molestias, controlar el dolor, evitar en lo posible el sangrado, pero no tiene nada que ver con la enfermedad. En cáncer de riñón, el único que funciona, hasta ahora por lo menos, a pesar que hay protocolos de estudios, como las vacunas por decir, el único que funciona es la cirugía. Y eso es cuando está localizado. Entonces, ¿qué importante es el diagnóstico precoz? El diagnóstico localizado, porque así mejoramos la sobrevida, mejoramos el pronóstico de vida. ¿Ya? También ahora está mejorando la sobrevida y lo hemos dicho muchas veces. ¿La sobrevida qué es? Es que un paciente va a vivir más con los tratamientos que le doy. No importa con su enfermedad latente o con su enfermedad que aumenta lentamente, pero va a vivir más. Es la inmunoterapia. Obviamente la inmunoterapia es bastante costoso, pero se está aplicando ya en nuestro país desde hace unos años y con buenos resultados. Quizás no lo que deseamos, porque aún las estadísticas no han sido cerradas de los estudios de investigación, pero ya es una buena alternativa. Lo único malo que es caro. Entonces, poco acceso. Gracias a Dios, en la institución el CIS tiene cobertura. Por la ley, también eso hay que agradecer a la ley, que tiene mucha cobertura en relación al cáncer. Ahí, haciendo un paréntesis también, la ley faculta, que sacamos nosotros, faculta la atención de todo tipo de cáncer. Por ahí vi una paciente hace unos días que tiene un seguro particular que a su cáncer no lo cubre. Es algo ilógico. O sea, le dicen, usted ha comprado un seguro, pero el que le cubre este cáncer, pero el que tiene su familiar no lo cubre. Business, ¿no? Y claro, cuando tú firmas el seguro no ves las letras chiquitas, ¿no? El seguro integral de salud sí cubre todas estas cosas. Incluso la ley lo contempla, ¿no? Bajo la ley lo contempla, incluso medicamentos de alta gama y bastante costosos. Incluso algunos que están todavía en investigación lo está cubriendo, ¿no? Entonces el cáncer de riñón mejora con estos tratamientos. ¿Qué hacer si es que ya no tenemos alternativa? La quimio no funciona, por ejemplo. La quimio no funciona en riñón. La radio no funciona en riñón, salvo paliativo. Pero sí, la cirugía sí y la inmunoterapia que está yendo ahora. Pero ¿qué hacer si es que ya el cáncer de riñón no tiene, digamos, ya no tenemos alternativa con nuestro paciente? Es el manejo paliativo y sintomático que también le hemos hablado. Está contemplado dentro de los tratamientos, está contemplado el manejo sintomático paliativo. ¿Qué significa eso? Calmarle las molestias para darle calidad de vida. Así es. Como dice el médico, tiene que acompañar en recuperar la salud, como también tiene que acompañar en el momento difícil de dejar este mundo. Esa es la dualidad de nosotros. Es un poco nostálgico. Escuché una frase muy bonita que me llamó la atención a propósito de eso. Nosotros siempre, la población, y es lindo escuchar, ustedes salvan vidas. Pero si lo miras desde el punto de vista más profundo, nosotros no salvamos vidas. Nosotros disminuimos las causas de muerte. Es curioso, ¿no? Es otro foco. Disminuimos la causa de muerte. O sea, por eso no lo sabemos porque yo estoy actuando. Porque te estoy ayudando. Pero por otra cosa, sí. O sea, no es que evitamos. Solamente Diosito sabe cuándo va a recogernos. Entonces, es lindo mirarlo de esa manera. ¿Para qué? Para humanizar al médico también. Nosotros no somos dioses, pues. Somos instrumentos para lograr la salud. Y este programa que tiene es parte de esa reflexión. Este programa no tiene el afán de lucirnos, de decir una charla magistral, no, esto es un conversatorio que a mí me gusta porque siento que con esto llevo a la población y que por ahí de lo que nos escuchan se hace una cadena y empiezan a pensar en su salud, empiezan a pensar, y estoy convencido que acá muchos nos van a escribir después, que nunca han pensado en cáncer de riñón, ahora lo están pensando. Y van a chequearse. Y muchas personas que tienen un familiar con cáncer ya lo están pensando y vamos a chequearlo. Y eso es importante también canalizarlo, que sea en una institución especializada o también que sea con especialistas que tengan reconocimiento institucional.
porque si tomemos todo, si miramos toda una bolsa, metemos toda una bolsa de business, ahora todo el mundo quiere diagnosticar cáncer. Y eso ya lo vemos en la parte incluso política, ¿no? Sacan leyes para hacer cosas que en la universidad no la aprendieron. Pero bueno, estamos en la hora. 9 de la mañana con 00 minutos. Esto es Viviendo con Esperanza. Palabras de despedida, doctor. Sí, muchas gracias por seguirnos. Nuevamente les invitamos el próximo sábado a venir. Me estaba olvidando que cada segundo jueves de marzo es el Día Mundial del Riñón. Me estaba olvidando. Pero bueno, invitarlos a estar con nosotros. Síganos por redes sociales también. Lo pueden ver en YouTube al momento que ustedes desean. Suscríbase, que eso nos ayuda bastante. Y vamos a continuar con esto. Agradecer nuevamente a toda la población peruana, y especial a mi región Amazonas, a las emisoras que nos cubren. Un abrazo, Linita, te queremos mucho. Efectivamente, esto fue Viviendo con Esperanza. Los esperamos el próximo sábado aquí en Radio Frecuencia A, en el 99.5 de frecuencia modulada, y en nuestras repetidoras Radio Millennium, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza. Agradecidos quien estuvo ustedes, Manuel Melo. Los esperamos el próximo sábado. Gracias. Chao.